Muy buenas a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Radio Iniguada, el 89.4. Y compartimos contigo, como cada jueves de 8 a 9 de la noche, desde aquí, desde Gran Canaria, este espacio del Patio de las Culturas. Hoy vamos a hablar con una persona que para mí representa uno de los baluartes, una institución, una señora que ya de por sí es una institución, es un nombre, es una lucha en España, y nos va a hablar sobre un tema que en realidad no sabemos mucho de ello, pero que nos toca a todos y tendríamos que realmente darle el valor que este tema lo requiere, que es acerca de la ley trans, y me estoy refiriendo a la señora Lidia Falcón O'Neill. Ella es una política y escritora española, licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo y doctora en Filosofía. Se ha destacado en España por su defensa del feminismo y especialmente durante la transición. Como les dije, para mí es todo un honor poder conversar con una persona que tiene tanto de historia, que tiene tantas cosas realmente en su haber. Bueno, pues bueno, si te parece, Chema, hablamos un momentito con la señora Lidia, que está ya ahí en línea. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Gracias por acordaros de mí y gracias por tus amables palabras. No, bienvenida, como siempre. Esta es tu casa, ya sabes. Y yo creo que estas pequeñas líneas que dije sobre vos no te hacen honor en absoluto, Lidia. Dicen demasiado poco. Muchas gracias, eres enormemente amable y generosa. Bueno, lo que pasa es que he dedicado la vida a la lucha contra la injusticia. Y eso es mucho, ¿sabes? Exacto. Eso es mucho. Exactamente. Lidia, vamos a hablar acerca de la ley trans, que te toca muy de cerca y te ha tocado también de una manera muy negativa, muy personal en tu vida. Y bueno, este espacio es tuyo y es el espacio de todos aquellos que no estamos de acuerdo con esta ley, ¿no? Y que luego nos expliques un poquito acerca de lo que es esta ley. Bueno, me ha tocado, como dices, sorprendentemente, la primera sorprendida fui yo, porque me persiguieron por unas opiniones que además no eran solo mías, porque era un comunicado del Partido Feminista de España que habíamos tomado colectivamente ante, bueno, la monstruosidad, la desdicha, ya no sé cuántos calificativos tendría que usar, de esta ley, ¿no? Sobre todo, hace 3 años, ya va a ser 4 pronto, que descubrimos que el texto que se está elaborando y que se pretende aprobar, pues sustituye, o mejor dicho, sería decir, elimina las categorías de mujer y hombre, sí, y de madre y padre por las de progenitor gestante y progenitor no gestante. Bueno, esto puede parecer, como es, absolutamente ridículo, pero es representativo, es el símbolo de lo que se pretende, que es acabar con las mujeres. Bueno, no acabar físicamente, porque espero que no nos maten, pero sí simbólicamente. Exactamente. Y además sustituir una serie de categorías y de trabajos y de actividades que son femeninas, por supuesto, indiscutiblemente, como el gestar y parir, ¿no? Exacto. Hoy mismo me he leído una monstruosidad que andan por ahí diciendo que los hombres pueden parir y gestar. Y el otro día salía en no sé qué, me acuerdo qué otro medio, porque es continua, esta campaña es continua, en la que los señores acogidos por la Radio Nacional de España, que es radio pública y pagamos todos los españoles, estaban contando cómo ellos eran una mujer trans y que por lo tanto, perdón, estoy equivocándome, es al revés, ellas eran hombres trans y habían gestado y parido y estaban muy enfadados porque en la consulta médica y ginecológica las llamaban mujeres. Claro, estos son unos retazos de toda la monstruosidad que acoge esa ley. Pero ¿qué significa? Que yo diría, por el último artículo que estoy precisamente terminando, que estamos en una distopía. Exacto. Porque lo que se pretende es abolir la realidad. Aquí se habla en la campaña, una campaña enorme que están haciendo, que no sé con qué medios disponen, el lobby trans
Es la campaña, lo que sale es la persecución que se tiene contra los homosexuales, contra los transexuales, que ahora está magnificada porque afortunadamente hemos conseguido pues que haya igualdad de trato, por supuesto, en la legislación y que les pongan pues de todos los mecanismos constitucionales y legales para hacer una vida pacífica y tranquila según su deseo. Yo he dedicado buena parte de mi vida, buena parte de mis horas de trabajo a defender a los homosexuales. Y además ellos reconocieron en un momento dado que el movimiento feminista había sido uno de los que más había presionado y había conseguido, pues está la ley de igualdad de matrimonio igualitario, por el cual se pueden casar con personas del mismo sexo y además incluso estos matrimonios pueden adoptar niños. Bueno, pues después de eso también se habló de la transexualidad. Las personas mayores de edad que pretenden solamente, claro, figurar como del otro sexo a través de hormonaciones y de operaciones quirúrgicas, pues bueno, sean aceptadas en el registro civil con el nuevo nombre y el nuevo sexo. Pero la nueva ley no contempla solo esto, porque esto ya está. Tenemos además una ley específica de la transexualidad del año 7. Que las condiciones que pone son que sean mayores de edad y que además pasen por un periodo de 2 años que permite reflexionar y pensar en este cambio tan importante en la vida y además pues tener un tratamiento psicológico, psiquiátrico y hormonal. Okay. Pero no están contentos con eso, ¿verdad? De lo que se trata es de sustituir la categoría mujer por unas categorías indefinidas, incluso llegan a hablar de personas con vagina y personas con pene, que no se sabe qué son, porque también fingen que las mujeres pueden tener pene. Entiendo. El resultado es una monstruosidad de legislación porque tiene, para no hacerlo demasiado largo esta exposición, pero tiene unas características que son represoras y que pueden acabar además pues con las categorías conocidas, teniendo en cuenta que pone además unas sanciones administrativas, y luego explicaré un poco más porque esto es inconstitucional y además antidemocrático, unas sanciones administrativas a todo aquel que se niegue a aceptar esta tesis. Importante. Claro, que fue lo que me pasó a mí. Exacto, entonces, tanto el colectivo homosexual de Cataluña como la Generalitat, o sea, el gobierno de Cataluña, interpusieron una denuncia contra mí. Además, les repito, era una decisión colectiva, pero yo como presidenta del Partido Feminista, pues firmaba. Y entonces presentan la denuncia contra mí ante la Fiscalía de Odio y me inician un proceso. ¿Eso fue en el 2019 o en el 2020? Fue para 2019, exactamente. Sí, el 2 de diciembre, me parece que es la fecha exacta, publicamos ese comunicado, ¿verdad? No era muy largo tampoco. Sí, yo recuerdo, sí. Pero poníamos de relieve, por un lado, las incongruencias simplemente normales, ¿no? Estamos aboliendo la realidad. Todos los seres vivos mamíferos se dividen en 2 sexos. Y ya se sabe la reproducción sexuada y luego el periodo de gestación y lo que supone el parto y el amamantamiento de la hembra humana. Y luego, además, pues claro, no se cambia ese sexo porque una de las frases realmente que para los siglos que vienen será motivo de muchos estudios lingüísticos, dice que el sexo que se le asigna al nacer. Sí, exacto. Bueno, ¿esto qué significa? Que cuando nace un bebé, pues se reúnen allí unos señores y deciden, bueno, a ver, ¿qué vamos a decir que es? ¿Una hembra, un niño, una niña? Y lo dice ¿quién? ¿El médico, la partera, el cura, el padre, el registro civil? Claro, es un disparate. Porque nadie asigna el sexo. El sexo se constituye en el mismo momento de la fecundación, pero esto nos lo enseñaron en el bachillerato, ¿eh? Que estaban los gametos XX y XY, y el XY es el que da lugar a un niño varón y el XX a una hembra. Y eso no se cambia nunca más. Se desarrolla en el útero materno durante los 9 meses de gestación y luego cuando nace, pues lo único que se hace es constatar lo que se ve, porque se ve clarísimamente, ¿no? Bueno, pues no, según esta teoría, esta nueva teoría
llamada queer, que bueno, es un invento norteamericano. Entonces, según esta teoría, pues se le asigna al bebé el sexo que se le ocurre a alguien. Todavía no dicen quién. Bueno, y a partir de aquí hay que esperar a que esta criatura pues tenga alguna conciencia, que algunos sitúan en 4 años. Imagínese, ¿no? En 4 años, para que decida si realmente lo que él quiere ser o lo que ella quiere ser es lo que le dijeron que era. Y así la inscribieron en el registro civil. Y si dice que no, se le tiene que cambiar de sexo en la inscripción registral y además tratar de sexo y de nombre y tratar como otro ser que de pronto ha surgido, que es el sexo contrario. Y si no se hace así, se le prohíbe a los médicos, toda la gama de especialidades médicas que pueden intervenir en esto, naturalmente, pediatras y endocrinólogos y psicólogos, se les prohíbe que intenten averiguar qué le pasa a esta criatura, ¿no? Y ver de qué manera se tiene que tratar psicológicamente o tal. Eso está prohibido, con multas de 60 a 120.000 euros. Bastante cantidad. Bueno, eso es inaceptable totalmente, porque además el sistema, bueno, esto los médicos, pero también los que opinamos, porque yo no soy médica, pero sin embargo me metieron en este proceso, porque habíamos opinado en contra de semejante proyecto de ley, que además ni siquiera es ley, es un proyecto, o sea, que ya me persiguieron antes de que se hubiera aprobado esta norma. Y se trataba de perseguirme primero administrativamente y luego no sé si van a seguir penalmente. Me duró 1 año el proceso, tuvimos que presentar pruebas, bueno, etcétera. Una cosa verdaderamente humillante y fastidiosa. Y al final, bueno, pues la Fiscalía de Odio lo archivó. Pero luego han perseguido a otra camarada nuestra del partido, Carola López Moya, que está en Sevilla, que es psicóloga, que dijo simplemente que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Y que además eso no se cambia nunca. Se encuentran restos arqueológicos de hace 3 millones de años, o los que puedan ser, y los huesos tienen el ADN de la hembra o del varón. Porque es así. Exacto. Y además discutir es como discutir la ley de la gravitación universal, ¿no? O que la Tierra es plana. Sí, o la Tierra es plana. Ahora decidimos que la Tierra es plana y como yo lo quiero y como a mí me gusta esto es lo que es. Lidia, te quiero hacer una pregunta que te la quiero dejar allí y ponemos un poquito de música y seguir conversando contigo. Para que me lo contestes después de la canción. ¿El feminismo va a desaparecer, Lidia, o seguiremos en ello? Y quiero que me lo conteste después de escuchar a esta señora, si te parece, que acaba de partir, que es la señora Gal Costa, con una canción Desafinado. Ella es brasilera, una gran intérprete de la música brasilera. ¿Te parece si le escuchamos un ratito a Gal Costa, Lidia? Vale, muy bien. Genial, vamos ahí. Bueno, así estamos escuchando a esta gran intérprete que se fue de la Tierra, estará haciendo música en ese espacio etéreo, esté donde esté. Ella está siempre cantando con nosotros, la señora Gal Costa. Eu sou desafinado, decía, en mi mal portugués, por supuesto. Y hoy tenemos el gran honor de compartir en la 89.4 en Radio Guiniguada y en el espacio del Patio de las Culturas, todos los jueves de 8 a 9, el compartir con una señora que no necesita presentación, pero yo igual la presento, la señora Lidia Falcón. Ella es política y escritora española, licenciada en Derecho, Arte Dramático, Periodismo, doctora también en Filosofía y, por supuesto, ha destacado por esa gran lucha y esa defensa del feminismo en España, presidenta del Partido Feminista en España. Lidia, y te había preguntado, a tu parecer, ¿el feminismo va a desaparecer o seguiremos en la lucha? Pero ¿cómo va a desaparecer? El feminismo no puede desaparecer como no puede desaparecer la justicia. Exacto. Porque lo único que planteamos es lo más justo del mundo, que es que todos los seres humanos sean tratados igual, tengan las mismas oportunidades, tengan el mismo espacio en este planeta y se les respete y se les trate con el respeto que se merecen. Esta es la lucha de las mujeres desde hace más de 200 años y no va a desaparecer. Lo que pasa es que evidentemente está sufriendo un ataque muy grande.
Esta respuesta del patriarcado, de los enemigos de la igualdad, de los que quieren seguir siendo los dominantes y los represores de las mujeres y de los niños y de tantos otros, porque representan lo más anticuado y lo más reaccionario de la sociedad, pues ha encontrado, sorprendentemente para mí por lo menos, este camino. A mí me gustaría saber quiénes son los que protegen, los que financian y los que han impulsado a este sector, que era pequeñísimo, de personas que querían cambiar de sexo y que entraban naturalmente en el espacio médico, en el espacio de atención sanitaria, y que sin embargo se han hecho con parte del poder político. Yo te he escuchado decir, perdón, Lidia, sí, en unas conferencias que has dado, justamente eso de que el feminismo lleva luchando tanto tiempo y sin embargo esta ideología, por decirlo así, o esta campaña ha surgido así rapidísimo y ya está por aprobarse, ojalá que no, esta ley en España. Hay un gran poder económico detrás, me parece, ¿no? Yo creo que sí, yo no tengo las pruebas, pero se están difundiendo bastantes datos y tiene que ser evidente, porque también pienso que la mayoría de la población, sin que se haya hecho una encuesta, pero por mi experiencia personal y por lo que leo y hablo con tanta gente, no sabe de lo que se trata. Esto es un disparate que se va a imponer como legislación, pero que desde el punto de vista social pues no tiene entrada más que en minúsculos centros, minúsculos círculos donde se ha implantado. El movimiento feminista, estábamos en los años al principio del siglo pues ya habiendo recorrido un largo camino trufado de tantos sufrimientos, que ya imponía un poco esta ideología de la igualdad. Y las mujeres, bueno, habíamos salido de la represión total del franquismo durante la dictadura, con una legislación que nos anulaba como seres civiles y políticos, y empezábamos a tener algún espacio que habíamos conquistado con tanta dificultad, pues en todos los sectores, el laboral, el político, el social, el educativo, etcétera. Y además habíamos mostrado un poco de músculo en las manifestaciones de los años 15, 16, etcétera. Y a partir de ese momento es cuando esta teoría, que se convierte en una doctrina y que se convierte además ahora a través de la legislación en una imposición, empieza a difundirse naturalmente, como digo, en sectores reducidos, porque la mayor parte de la población no creo que la conozca y además cree que no la va a afectar. Cree, porque lo cree equivocadamente. En los colegios se están dando, en algunos y en algunas regiones de España, se están dando unos cursos para explicarle a los niños de 8, de 10, de 12 años que pueden cambiar de sexo. Y que si se sienten incómodos, pues por lo que sea, porque a cualquier edad se puede uno sentir incómodo, y no digamos en la adolescencia, entonces es señal de que son de otro sexo. Esto ha cundido en algunos sectores, de manera que muchos niños están diciéndole a sus padres: ¡ay, yo soy una niña! Si eres un niño, ¿no? Y claro, esos padres o bien se han dejado engañar de una manera ridícula, o bien se ponen en contra y empiezan a hacer unas terapias, lo que sea, y entonces pueden ser sancionados hasta con la pérdida de la patria potestad. Ah, eso no lo sabía. Hasta ese punto. Es que esto es gravísimo, porque la ley es una ley, bueno, podríamos decir civil, porque no, lo que es una ley disparatada, pero entra dentro del terreno del derecho civil. Pero tiene, en cambio, unos aspectos sancionadores que entran dentro del derecho penal, lo que es un absurdo también jurídico. Esto no se puede consentir. Las sanciones tienen que entrar en el Código Penal. El Código Penal es una ley orgánica que necesita el consenso de 2/3 de la Cámara Legislativa y luego del Senado, y por tanto no puede pisar el terreno pero como lo han convertido en sanciones administrativas al estilo de lo que hizo la dictadura, porque así la dictadura nos sancionaba, nos ponía multas, tú las pagabas como fuera o te embargaban bienes y luego recurrías a los tribunales, que es lo mismo que ahora plantean con esta ley. Un proceso judicial pues es mucho más largo, necesitas aportar una serie de pruebas, luego
luego tienes que disponer de profesionales de la materia. Naturalmente todo eso supone un gasto enorme, un estrés extraordinario y además conflictos que se pueden provocar, pues tanto en el trabajo como en la familia, etcétera. Claro. De modo que están aprobando los señores y señoras de la Cámara Legislativa una ley represora que es además inconstitucional, porque sanciona la libertad de expresión, que fue lo que me pasó a mí, sanciona la libertad de profesional, porque los médicos que apliquen una terapia o que quieran, en fin, todo el tratamiento médico que se precisa para semejante proceso, pues pueden ser sancionados también. De modo que están instalando en este aspecto una dictadura, bueno, retrotrayéndonos a un siglo atrás, pero claro, un siglo atrás este tema no se planteaba, ¿no? Claro. Aquellas represiones eran por cuestiones políticas. Lidia, hablaste de patriarcado y sin embargo este proyecto de ley se presenta como muy progresista y sin embargo nosotros vemos que debajo están los tentáculos realmente de este patriarcado, ¿no? Mucha gente se cree que no es así, sin embargo existen esos tentáculos del patriarcado allí, ¿verdad? Pues claro, tienes toda la razón, pero es que, claro, yo sé que muchísima gente, incluso de mi profesión, no se ha leído la ley, porque tiene otra especialidad y no le interesa. Pero esta ley lo que reafirma son los papeles femenino y masculino, que ellos se inventan, por otro lado, ¿verdad? Pero los reafirma, los impone y obliga a todos los demás, inclusive a los que no estemos de acuerdo, a acatarlos. Eso supone, para poner casos concretos, para que quizá la gente que no está preparada jurídicamente no me entienda, que las mujeres van a encontrarse con competiciones deportivas en las que en determinadas disciplinas, bueno, pues desde el boxeo a la halterofilia, se les mete un hombre y dice, yo soy una mujer. Y naturalmente, por su diferente contextura física y fuerza la que tienen, pues resulta que son los primeros en que salen. Están saliendo las primeras medallas y los primeros premios de las competiciones deportivas en hombres que además no necesitan ni siquiera cambiar el aspecto físico. Había una foto hace poco, bueno, la radio no permite las imágenes, pero la voy a describir. Se ve en el vestuario de un colegio, se ve a un grupito de niñas que tendrán 12 años, juntas, por cierto, con un aspecto de bastante miedo, y un tipo enorme, un señor enorme, altísimo, que está con ellas, que está en el equipo de baloncesto. Y resulta que este señor, porque además lleva bigote, además no ha disimulado siquiera su aspecto físico, está allí participando del equipo de las niñas. Bueno, es que resulta, la imagen, como sabes, siempre impacta más que la palabra. Exacto. ¿No? Y entonces lo miras y te quedas asombrado. Y yo me pregunto, los padres de estas niñas, que llevan estas niñas al colegio y que se ven con esto, ¿cómo no intervienen? ¿Cómo no se oponen rotundamente? Se las veía además todas juntitas, así muy apretaditas unas a las otras, mirando con una expresión de desconcierto y de susto al tipejo ese que se les había metido allí. Y también, claro, naturalmente hace falta que tenga un análisis psiquiátrico, porque no sé a quién se le puede ocurrir semejante cosa, más a quien ha perdido la razón. Es cierto. Sí, yo recuerdo que habías comentado en una conferencia, yo escucho mucho lo que vos tenés en YouTube. Oye. No, es cierto. Y entonces me causó mucha gracia que te invitaron a debatir con una persona que tenía un nombre femenino y que al encontrarte vos que era un hombre. Y te negaste, yo recuerdo esa anécdota que lo contaste en una conferencia. Un tal que se hacía llamar Rosa García. Exacto. Me dijo, y tú a mí me tienes que hablar en femenino, porque yo soy la presidenta de una asociación feminista. Sí. Bueno. Sí, esto me lo han hecho uno o dos en unas televisiones, más de uno, en alguna televisión también, y diciéndome, y tú háblame en femenino, y al final harta le dije, yo te hablaré como me dé la gana.
Bueno, porque claro, ya obligarte a tragar una legislación que puede ser además represora contra ti, pero que además incluso en lo que hablas y en cómo te expresas te digan cómo tienes que hacerlo, esto yo desde la Edad Media no lo había visto, ¿eh? Exacto. ¿Te parece, Lidia, si escuchamos a Gustavo Cordero? Él es de Argentina y nos hace una canción que se llama Tiradera para vos, y luego quiero que me hables acerca de si se puede, ¿verdad? De está siendo irrumpido o invadido el espacio femenino, y ¿a dónde nos lleva esto? A esa igualdad rara. Quisiera que nos hables un poquitito acerca de eso después de escuchar a Gustavo Cordera, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos ahí. Arraso los nubarrones para que veas el cielo, nos decía Gustavo Cordera, ex cantante de un afamado grupo argentino, Versuit Vergarabat. Hoy tengo el honor de contar con con una super persona. Es que hay que decirlo, la señora Lidia Falcón O'Neill. Ella es política, escritora española, lo vuelvo a decir, licenciada en Derecho, Arte Dramático, Periodismo, doctora en Filosofía. No sé cómo ha tenido tanto tiempo de estudiar y sigue estudiando. Y claro, una de las grandes luchadoras del feminismo en España. Es una institución hecha mujer, hay que decirlo. Y hoy estamos contando con ella, con sus palabras, con su sapiencia, aquí en este espacio del Patio de las Culturas. Y ya sabes, si te enganchaste recién, estás en la 89.4. Esto es Radio Guiniguada. Y Lidia, te había preguntado si es que vos considerás que el espacio femenino está siendo invadido por no sabemos qué, y ¿a dónde nos lleva esto? ¿A esa igualdad rara o al final vamos a tener nuestros derechos? Igualdad nada, aquí de igualdad nada, lo que hay es cada vez más desigualdad. Bueno, está siendo invadido, evidentemente, estos señores, sobre todo está el espacio femenino invadido, porque al revés, ni se sabe qué es lo que hacen las mujeres que dicen que son hombres, que aparecen por ahí, excepto parir, como os contaba, de ese espacio que le dieron en Radio Nacional a unas señoras que se fingieron hombres y que decían que habían gestado y parido y tenido niños y que eran hombres, ¿verdad? Bueno, esto solamente entra en los cánones de la demencia, nada más. Pero al revés, claro, las mujeres, ¿cómo van a invadir los espacios masculinos? ¿Cómo los van a hacer? Pues yendo a la ginecóloga para que las atienda en caso del parto. No. El asunto es que los hombres estos que fingen que son mujeres se meten en el deporte, se meten en los baños privados, ocupan además lo que llamamos las cuotas, es decir, los espacios que habíamos conseguido que se reservaran a las mujeres. Ahora resulta que en partidos políticos, incluso donde dicen que hay paridad, los dos puestos están ocupados por hombres, el de hombres como hombres y el de hombre trans o el de mujer trans por otro hombre. Claro, esto es, como dice un grupo que conocemos y que trabaja bastante en este tema, el borrado de las mujeres. Exacto. Han llegado al punto no ya de protestar o de impedir los avances feministas, sino de eliminarnos del espacio humano. Ahora mujer puede ser cualquier señor, y además ni siquiera, repito, que lo piensen nuestros oyentes, que ni siquiera tiene que fingirlo. Al fin y al cabo, travestis ha habido a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Exacto, hombres, sobre todo hombres que se disfrazaban de mujeres, algunas mujeres, pero poquitas, que salían pues allí con un smoking. Pero eso es una cosa, es un divertimento, es una afición, es un carnaval, bueno, y naturalmente no hay que perseguir a nadie por ello, si no molesta a los demás. Y ahora pues se trata de que ni siquiera tienen que fingirlo. Hay muchos que lo pretenden, con lo cual también se causan a sí mismos unos daños irreversibles. Porque lo que hemos tratado, que me parece fundamental, es que aquí están incluidos los menores de edad. Exacto. Aquí, en este proyecto,
es el de que cualquier niño, comenté al principio, que puede tener 4 años, dice que es una niña y que la atiendan, y a partir de ese momento los médicos, por obligación legal, tienen que hormonarlo o deshormonarlo, bloqueadores de hormonas, para que no se le desarrollen los caracteres sexuales y secundarios masculinos. Bueno, esto lleva una catástrofe física, porque perderá cal en los huesos, porque tendrá una serie de consecuencias, tanto físicas como psíquicas, irreversibles. Y luego, cuando a lo mejor tiene 14 años, decide que también quiere castrarse y que se le haga una vagina artificial. Tenemos en nuestro canal de YouTube del Partido Feminista de España, lo digo por si algún oyente quiere consultarlo, tenemos muchísimos encuentros y tal telemáticos, y uno de ellos fue una entrevista con un muchacho que se hizo llamar Sandrita. Hicimos la entrevista y el pobre chico, al cabo de unos años de haberse castrado y haber tenido toda clase de molestias y de consecuencias secundarias físicas, explica el desastre de su vida. Él se dejó engañar por quien sea y con 12 o 13 años empezó a decir eso, y entonces le hormonaron, y a partir de entonces, pues claro, toda clase de problemas físicos, y luego siguió en esa misma línea y pidiendo que le hicieran una vagina artificial. Claro. Bueno, el resultado es que no tiene vida sexual, que tiene toda clase de dolores y de molestias, y que está perturbado, y lo explica con toda sinceridad. Aquí nadie le obligó a venir a nuestro encuentro y a contarlo. Y esto lo quieren hacer pues generalizado. O sea, niños y niñas que con una edad en la que no tienen capacidad para decidir nada, no les dejamos votar, ¿verdad? Claro. A los 8 años no les ponemos un voto, y no tiene tantas consecuencias porque esto dura 4 años. No, esto es para toda la vida, lo que esta criatura pretende que hagan con él. Y luego pues tampoco le permitimos que saque el pasaporte ni que compre bienes, es decir, consideramos que está en un proceso de maduración que por lo menos tiene que durar 18 años. Bueno, pues solamente en el caso de cambio de sexo se anulan las normas que además internacionalmente nos hemos dado para valorar la capacidad de decisión que puede tener un ser humano. Exacto. Y Lidia, si existen tantas víctimas ya, estoy leyendo un poco tu artículo, uno de tus artículos, esto es... vos comentás, dice, hay tantas denuncias por la deriva, de víctimas, ¿no? Por la deriva transicional, y también países como Reino Unido, Suecia, decís vos, Noruega, Finlandia, que están ya, entre comillas, corrigiendo el error. ¿Por qué España por qué no sigue el ejemplo, como dice tu artículo? ¿Por qué no estamos siguiendo el camino de estos países que ya se están dando cuenta que la cosa no funciona? Pues hija, yo no lo sé, porque estoy tan desconcertada como tú o más, y desesperada también, porque veo que tenemos un ministerio que le llaman de igualdad, lo que también es una burla, ¿verdad? Porque de igualdad nada, que está empeñada, la ministra Irene Montero, para la que hemos pedido 20 veces la dimisión, que está empeñada en seguir adelante este camino. Ahora hay una cierta disensión en el gobierno entre el Partido Socialista y este partido, el Podemos, en la aprobación o no de esta ley. Y todo el movimiento feminista se manifiesta en contra. Pero no nos ha querido ni recibir. No ha habido manera de tener un encuentro, de darle una serie de datos, de explicarle esto. Yo no creo que ignore lo que ha pasado en el Reino Unido y en Suecia y en Noruega, donde han visto las consecuencias catastróficas de haber impuesto esta ley hace ya unos 10 años. En el Reino Unido han cerrado la clínica Tavistock, que funcionaba en Londres, y además ha habido alguna sentencia judicial diciendo que había hecho la desgracia de no sé cuántos cientos de niños. Bueno, pues da igual, no sé, no quiero, porque no tengo pruebas, no sé si le pagan, y no sé tampoco si es que está obsesionada, no lo puedo comprender. Y que además induzca a que estas criaturas sin madurez, sin capacidad, como sabemos todos, no solo por los que hemos tenido hijos, sino por cualquier observación de la infancia, pues que puedan decidir castrarse y mutilarse. Las niñas con 12 o 14 años se hacen cortar los pechos. Sí.
Y cuando ha habido el caso de Kira Bell, es una muchacha en el Reino Unido que ha demandado a los médicos que se lo hicieron. Porque cuando tenía 16 años pidió que se lo hicieran y se lo hicieron, cuando no tenía capacidad para decidir. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué futuro nos espera, no? Esto es una distopía. Esto es lo que llaman los filósofos y los literatos, ¿verdad? Distopía, porque es lo contrario de utopía. En vez de tener un futuro igualitario y benéfico y de solidaridad entre todos, lo que tendremos es un mundo monstruoso en el que habrá unos seres castrados y otros mutilados, y además todos naturalmente con unas patologías mentales horribles, o las mujeres que no podremos imponernos a esto que se nos viene encima, y la desgracia para varias generaciones. Exacto. Yo lo que querría es que la gente común, ¿verdad?, padres y madres, y que llevan a sus niños al colegio y que viven en la sociedad civil nuestra, se dieran cuenta de ello. Porque estamos un poco en solitario, el feminismo, protestando y gritando de lo que es evidente, sin que veamos una respuesta suficientemente grande para oponernos a ello. La discusión se circunscribe al Parlamento y a los partidos políticos y al movimiento feminista, y el resto de la sociedad pues permanece de espaldas sin enterarse. Correcto. Yo no comprendo, por ejemplo, un suceso de hace un par de años, que por el cual también me procesaron, y que porque lo comenté. En el Parlamento de Extremadura, una mamá llevó a su niño de 8 años disfrazado de niña, con un vestidito que parecía del siglo XIX, además, a decirle a los parlamentarios extremeños que él quería ser una niña y que lo comprendieran porque se había sentido así, con un discurso que alguien le habría escrito. Claro. Porque esta criatura, ni por su edad ni por su apariencia, parece que supiera apenas leer ni escribir. Bueno, pues los parlamentarios estaban allí, todos los partidos escuchándole emocionados, alguno con alguna lagrimita. Y al cabo de un año volví a comentar cómo en el registro civil le habían cambiado el nombre. Y le acompañaba su madre. Ya. Claro, ¿qué está pasando en la sociedad civil? ¿Qué criterios se está imponiendo y por qué medios? Pues toda la campaña. Hay periódicos que cada día publican una entrevista o un artículo de opinión o una información, un reportaje sobre el fenómeno trans, que además es lo normal. O sea, a partir de ahora, incluso estas mujeres que decían que eran hombres y que habían parido, decían que habían inscrito a sus hijas sin poner el género. Le llaman género al sexo ahora, además le hemos cambiado el nombre. Y que entonces pues ya escogerán cuando sean mayores. Sí, bueno, hay mucho que decir. Lidia, ¿te parece que escuchamos otra vez a Nat King Cole? Y quisiera que nos hables un poquito acerca de cómo dentro de este proyecto de ley trans, en realidad lo que se está queriendo es legalizar también el tema de los vientres de alquiler, legalizar la prostitución, esas cosas que de repente nosotros la gente de a pie no lo vemos bien. Pero si te parece, escuchamos un ratito a Nat King Cole con un clásico de aquellos que realmente nos hacen bien al oído. ¿Volvemos, te parece, después de esta canción? Sí, muy bien. Dale. Vale. Inmemorable esta canción, Nat King Cole con esa voz increíble, es realmente una de las mejores voces. Siempre me tuvo enamorada. Yo de pequeñita pues escuchaba estas canciones, gracias a Dios pude escuchar muy buena música desde pequeña, y hoy en la 89.4 en Radio Guiniguada, en el espacio del Patio de las Culturas que compartimos con vos de 8 a 9 todos los jueves, pues estamos hablando con la señora Lidia Falcón. Como ya te dije, ella es política, escritora, licenciada en Derecho, Arte Dramático, Periodismo, doctora en Filosofía. Bueno, sufrió muchísima persecución y torturas por sus ideas y sus luchas políticas durante la dictadura franquista, y es presidenta del Partido Feminista de España. Y bueno, una institución, lo vuelvo a repetir, hecha mujer, a quien admiro muchísimo,
Y te cuento, Lidia, yo siempre escucho todas tus conferencias, bueno, todo pues lo que hay allí. Mucho. Estoy emocionada de oírte, de verdad. No, pero es que es la verdad. Y bueno, se nos están yendo ya los minutos y me siento honrada de poder contar contigo. Esta es tu casa. Cuando quieras, ya sabes. Muchas gracias, querida. Que están aquí las puertas abiertas. Y lo que hay detrás de todo esto, Lidia, que no se ve de repente, es que se está olvidando todas las luchas feministas y los vientres de alquiler, la prostitución allá con ese sueño de ser legalizado está también allí por debajo, ¿no? Bueno, y por encima, sí, lo han declarado. Han querido luego disimularlo, pero ahora no tengo aquí la hemeroteca para sacar las crónicas y las entrevistas que les han hecho a dirigentes de este movimiento trans, hablando de la necesidad de regular la prostitución, y además han conseguido una campaña internacional verdaderamente patética, terrible, para legalizar también, ya de una manera clara, lo que llamamos vientres de alquiler. Sí. Es decir, que se alquila la capacidad reproductora, por lo menos gestante, de una mujer, pobre, naturalmente, porque si no, ¿quién lo iba a hacer? Para que geste un niño que le se llevan después los compradores. Los niños fabricados como si fueran zapatos, ¿no? Y una mercancía. Esto, que está prohibido en nuestra legislación, porque está prohibida el comercio y la venta de niños, sin embargo, está entrando clandestinamente, pero no tan oculto, en nuestro país, a través de que las contratan a las pobres mujeres en otros países. Uno de los más proveedores de estas pobres chicas es Ucrania, o era Ucrania antes del conflicto bélico. Y luego, cuando ya ha nacido, pues entonces se presentan en el consulado español y dicen que lo tienen que inscribir. Bueno, la ley de reproducción asistida prohíbe que se comercie con ningún niño, que sea objeto de una transacción mercantil y que además se pueda inscribir si no se conoce exactamente la categoría de la madre. Exactamente, tiene que ser el hecho del parto esté reflejado pues en la documentación médica, los testigos que han asistido a esa mujer. Bueno, pues cuando llega con un niño nacido y no se sabe qué hacer con él, estas pobres criaturas, pienso yo, y además se les ha quitado todo cordón umbilical, ¿no? Con sus antecedentes genéticos y familiares. Y entonces aparecen una pareja, sean homosexuales o heterosexuales, diciendo que el niño es suyo y que hay que inscribirlo. Y como todo el mundo tiene derecho a tener una partida de nacimiento, pues acaban inscribiéndolos. En estas condiciones han entrado en España 1.000 niños cada año. 1.000 niños cada año. Siendo conculcando la ley que tenemos, sí, porque hay unas agencias, claro, todo esto es un negocio. Claro. Todo esto, naturalmente, como también el lobby de prostituidor, es el segundo negocio más importante del mundo, el tráfico de personas y el tráfico de mujeres y niños para las relaciones sexuales, ¿no? Para el tráfico sexual. Bueno, esto es la perversión total de una sociedad. Las mujeres ya no tenemos más que la capacidad reproductora, ¿no? No somos seres humanos, pensantes, igualitarios, iguales a los de los hombres, sino que somos como las vacas a las que utilizamos, ¿verdad? Las hembras mamíferas que las utilizamos para gestar y para tener, bueno, todo el negocio que supone ese tráfico. Exacto. Y eso se está aceptando por una sociedad que se llama democrática. Y que se cree que es moderna, y que está en Europa, y que estamos en un momento de defensa de los derechos humanos, porque al parecer las mujeres no tenemos derechos humanos. Exacto. Bueno, Lidia, se nos van los minutos. Parecía que empezaste ahora mismo y se nos van los minutos. Quiero aprovechar también a decirle muchísimas gracias a Marichu y a Felipe, a Marichu Fernández, que son quienes coordinaron este espacio para poder compartir contigo. Yo también se lo agradezco mucho. Bueno, son extraordinarios en la lucha feminista y en la participación en toda clase de luchas liberadoras. Así mismo. Y nada más
más decirte, bueno, yo tengo que decirte otra vez mi admiración por vos y de mucha gente que aquí te conocemos y que te apoyamos y que estamos en la lucha, y darte las gracias porque estás luchando por todos. A vosotras por acordaros, por estas preciosas palabras que me dedicas y por el cariño que les tengo a todos los canarios, y he estado tantas veces y he disfrutado tanto de su amabilidad, de su cariño y de las condiciones extraordinarias que tienen las islas. Pues bueno, esperemos que no sea la última vez. Un fuerte abrazo. No, por favor, igualmente. Hasta siempre. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues queridos, queridas, así terminamos este espacio del Patio de las Culturas con esta súper conversación que hemos tenido con esta institución hecha mujer que es la señora Lidia Falcón, una luchadora del feminismo, no solamente el feminismo, sino de todo lo que es los derechos humanos, los derechos de las personas. Y bueno, ya nos vamos. Las actividades siguen en el Patio de las Culturas, las vamos a estar poniendo en el Facebook, y nos vamos con Violeta Parra. Mira cómo ríen, puede ser. Miren cómo ríen, y nos encontramos el próximo jueves. Dios mediante, y si Dios no quiere, igual no más. Chau, chau.